La presentación del siguiente video tiene como finalidad ilustrar los conocimientos adquiridos en el curso de estática y resistencia de materiales, los cuales profundizan en los temas referentes a tipos de estructuras, entre estos las cerchas. El consolidado identifica varios puntos y aspectos que están incorporados en la estructura en general, iniciando por el diseño de la misma, el cual busca, además de ser una estructura agradable en detalles estéticos, pues también cumpla con los conceptos de simetría, resista a los diferentes tipos de esfuerzos, compresión, tracción, flexión y cargas a la cual es sometida, que los materiales utilizados sean bien calculados con los criterios de aceptación en los factores de seguridad y ésta después no sufra deformaciones que puedan debilitar hasta llegar al colapso. El primer paso corresponde a la selección de la cercha, el cual es una estructura tipo Howell según el taller unificado. En el paso 2 se determina el área a cubrir, el cual se toma el ancho, el largo y la altura en la cual irá puesta la estructura. Se calculan los valores geométricos, las longitudes de la cuerda inferior que corresponde a 6 metros, la longitud de la cuerda superior que corresponde a 6.93, el número de nodos en la escuadra superior que corresponde a 5 y se procede a calcular las longitudes de las barras. En la tabla 1 se identifican las longitudes de cada una de las barras. Se puede detallar que hay barras que miden 1.73 metros, hay barras también de 1.50 metros, hay barras que miden 0.87 metros y en la sumatoria total de todas las barras se puede identificar 19.85 metros de longitud. En el paso 3 se determina el número de cerchas, el cual se puede observar que son 5, y en el paso 4 se determina el área de influencia. En el paso 5 se selecciona el perfil con que se va a construir la cercha, el cual muestra en la figura 4 las propiedades del perfil seleccionado. En el paso 7 se establece la velocidad máxima del viento en la localidad. En este caso estamos hablando de la ciudad de Cali. En el paso 8 se establecen las cargas a distribuir en toda la estructura. Estas corresponden a 5 y son las siguientes. Las cargas vivas, que corresponden a 11.879 newtons. Las cargas muertas, que corresponden a 467 newtons. El peso de las correas, que corresponden a 858 newtons. El peso de las tejas, que corresponden a 2033 newtons. Las cargas del viento, que corresponden a 274 newtons, y la sumatoria de todas estas cargas equivalen a 16 kilonewtons. En este gráfico se puede detallar la longitud total de la estructura, que corresponde a 6 metros, una altura de 1.73 metros, unas cargas que van hacia el centro de la estructura que corresponden a 4.000 newtons y otras que van a los lados laterales, valga la redundancia, izquierdo y derecho, correspondiente a 2.000 newtons. La fase 2 del curso de estática y resistencia de materiales corresponde a la aplicación del método de los nodos para el análisis de la estructura. En la fase 2 del curso de estática y resistencia de materiales se aplica el método de los nodos para hallar los esfuerzos en todas las estructuras o todos los nodos. Estos son a compresión o flexión y se inicia por determinar los ángulos que hay en cada uno de los horizontales.
En la figura 7 se puede determinar la longitud de la estructura, los ángulos en cada una de los horizontales, y se puede también visualizar que esta está apoyada sobre unos soportes. El paso 2 del método de los nodos consiste en equilibrar la estructura. Esta se debe equilibrar toda, considerándola como un cuerpo rígido, para encontrar las reducciones en los apoyos mediante las ecuaciones de equilibrio. Para hacer el análisis estático de la estructura se cambian los apoyos por las correspondientes reacciones, teniendo como base el plano cartesiano. En esta fase se determinan las ecuaciones de equilibrio, tanto en el eje X como en el eje Y. Ambos se igualan a 0. Hay también una sumatoria de momentos que también es igualada a 0. Después de determinar las ecuaciones de equilibrio se procede a dar solución a las mismas, estas ya reemplazando en las correspondientes fórmulas. Se despejan EY. En la ecuación 3 se reemplaza EY en las dos para obtener los valores de AY, y de esta manera las reacciones de AX, el cual es igual a 8 newtons. El paso 3 de la aplicación del método de los nodos consiste en dibujar el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, de manera de que se noten o se vean los esfuerzos externos, cargas y reacciones que actúan sobre la estructura. Al dibujar la estructura con todos los esfuerzos, a un lado se detallan los valores de las funciones trigonométricas. Estas son seno y coseno, y el ángulo que se designa en la dirección de las barras inclinadas. También en la figura 9 se puede detallar que corresponde al diagrama de cuerpo libre, evidenciando todas las fuerzas, cargas y reacciones que trabajan sobre la estructura, con sus correspondientes longitudes, esfuerzos y ángulos. El paso 4 de la aplicación del método de los nodos corresponde en hallar el valor y tipo de fuerza que actúa sobre cada uno de los nodos de la estructura. Se debe empezar a equilibrar cada nodo arrancando por un nodo en el que converjan solo dos barras, en este caso es el nodo A. Se determinan las ecuaciones de equilibrio y la sumatoria de esfuerzos en los ejes X y Y, y en este caso, operando matemáticamente, se puede evidenciar que las fuerzas en AB dieron 12.000 newtons correspondientes a compresión, porque son fuerzas negativas, y la sumatoria de fuerzas en AH a 10.400 newtons, que corresponde a elementos a tensión, porque son positivos. En el nodo H se determinan las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos o de fuerzas en X y en Y. Acá se puede evidenciar que las fuerzas en el componente GH corresponden a 10.400 newtons positivos, elemento en tensión, y FBH corresponde a 0 newtons. Las ecuaciones de equilibrio en el nodo B se dan también en sumatoria de esfuerzos en los componentes Fx y Fy, y se aplica el método de reducción para eliminar las fuerzas en el componente Bg. En el nodo C, después de hallar las ecuaciones de equilibrio y de operar matemáticamente, podemos encontrar que las fuerzas en Cg equivalen a 4.000 newtons en tensión, y en FCD equivalen a 8.000 newtons negativos en compresión. Después de determinar las ecuaciones de equilibrio en el nodo G,
Estas se reemplazan en sus respectivos componentes y se puede evidenciar que las fuerzas en DG equivalen a 4000 newtons que están a compresión y las fuerzas en FG equivalen a 10.400 newtons, los cuales están en tensión. El nodo E o nodo de verificación lo que hace es corroborar de que el diseño de la estructura cumple con una simetría, es decir, si hacemos un corte imaginario sobre la mitad de la estructura, por medio de este medio se puede corroborar que cumple exactamente los requerimientos en ambos lados con las mismas medidas. Después de hallar cada uno de los esfuerzos en los correspondientes nodos, se procede a elaborar una tabla resumen en el cual se analiza cada uno de los esfuerzos que fue encontrado en los nodos y se identifica si los tipos de esfuerzos que se ejercen sobre los nodos corresponden a elementos a tensión o compresión con sus correspondientes cargas en newtons y barras halladas. Esta es la última fase del curso de estática y resistencia de materiales. Esta corresponde a la fase 3, la cual consta de la verificación de los elementos estructurales bajo carga axial. Al hacer chas seleccionadas según la figura adjunta, ya se le han calculado los esfuerzos que actúan en cada una de las barras y estos a su vez fueron clasificados como de tracción o compresión. Ahora lo que se trata es de verificar si el perfil seleccionado de manera preliminar en las fases anteriores y el ángulo a su vez, que es un ángulo de referencias L51 por 51 por 3.2, es resistente al esfuerzo que va a presentar en cada barra. Como lo dije anteriormente, la figura 10 es la estructura seleccionada como cubierta indicando las cargas, longitudes y apoyos. Incluso ahí también podemos observar un ángulo que corresponde a 30 grados y ubicado en la fase número 1. La tabla número 4 es una tabla que cumple la función de resumen en el cual se encuentra la estructura con cada una de las barras clasificadas como atracción o compresión. En esta se puede determinar los nodos, el tipo de longitud que hay en las barras y los dichos nodos, la fuerza que aplica en cada uno de los nodos, esta se da en newtons, el tipo de fuerza que ya corresponde a los valores de compresión o tensión también sobre cada uno de los nodos y el esfuerzo que tiene una unidad de medida de megapascales también sobre cada uno de los nodos en los cuales fue hallado los valores correspondientes. En la figura 11 encontramos las especificaciones del perfil del acero seleccionado con el cual se va a elaborar la estructura. Este está en Sistema Internacional de Medidas. Este corresponde a un ángulo piernas y aquí encontramos la determinación de unos tamaños y espesor, la masa por kilogramos, el área de milímetros cuadrados, que este es un dato importante para los cálculos futuros que vamos a hacer, un índice de elasticidad y otros valores que son importantes para el cálculo en las operaciones de los factores de seguridad. El primer paso de la fase 3 corresponde a la verificación de los elementos que se encuentran en tracción. Acá evidenciamos una fórmula. Esa fórmula sirve para verificar el factor de seguridad. En este caso, ya después de operar, se dice que el factor de seguridad corresponde a 3, el cual debe ser el factor mínimo del diseño de la estructura que fue diseñada.
La tabla 5 corresponde al resumen de los factores de seguridad de los elementos de tracción ya calculados. Aquí encontramos los esfuerzos en megapascales y el factor de seguridad. A ver, el dato de 10.9 precisamente sale de dividir el factor de seguridad sobre el correspondiente esfuerzo de megapascales, en cada una de las barras. Aquí se puede identificar que hay 4 nodos, el AH, el AG, FG y EF, que tienen los mismos esfuerzos y por correspondiente el mismo factor de seguridad. Y solo el nodo CG corresponde a 14.1, el cual tiene un factor de seguridad de 28.4. Bueno, el paso 2 de la fase 3 corresponde a la verificación de los elementos a compresión. Aquí encontramos unas fórmulas ya diseñadas, el cual hay que identificar los siguientes elementos. En la fórmula del recuadro rojo, la PCR, hay unos datos que ya tenemos sobre precisamente las especificaciones de los elementos que hemos trabajado. Estos son pi al cuadrado, E es el índice de elasticidad, en este caso son 200 gigapascales. Tenemos la I, que corresponde al área transversal de la barra con que hemos trabajado. Esta corresponde a 0.86. Y tenemos una L elevado al cuadrado, que esta ya es correspondiente a la longitud de las barras o de cada una de las barras. El paso 3 corresponde al cálculo de las cargas críticas en los términos de longitud efectiva. Estas también obviamente se están calculando los elementos que están a compresión. Acá ya evidenciamos una tabla resumen en el cual está la siguiente información: en las barras o nodos, el tipo de fuerza realizado sobre cada uno de los nodos, la longitud de cada una de las barras, el L2 corresponde a la longitud de esas barras elevado al cuadrado. Tenemos la PCR, que fue la que se explicó en la fórmula anterior, y ya tenemos el resultado después de haber operado del factor de seguridad. Bueno, aquí ya encontramos la conclusión o resumen de la fase 3. Ya podemos evidenciar que tanto los elementos como tracción y los elementos a compresión cumplieron con el factor de seguridad, porque ambos estaban por encima de 3, que fue el valor de seguridad propuesto. En el caso de elementos a tracción, el valor mínimo fue de 10.9 según la tabla de los elementos de tracción precisamente, y los elementos a compresión, el valor mínimo fue de 4.4, el cual se dio en las barras AD y DE.